vuelta con el insigne exalumno Leoncio Pradino, Guido Lombardi. Guido, ese fue el descubrimiento del mundo, el Leoncio Prado. Ese fue el descubrimiento del Perú. Y yo creo que el descubrimiento del mundo se produce con el ingreso a la universidad. Ajá. Pero yo venía de una ciudad de 20.000 habitantes y vine a un pequeño gueto, Miraflores. Mi casa quedaba a 4 cuadras del colegio, iba caminando. Y de pronto en el Leoncio Prado se apareció el Perú entero en mi cuadra. Éramos 400 alumnos por promoción. Y entonces había ayacuchanos, 80 puneños. por clase, ¿cómo No, era? 40 por clase, eran 10 secciones. 10 secciones. 10 secciones de 40. En tercero de media, en cuarto, cuando uno tenía en esa época que escoger ciencias o letras, habían 9 secciones de ciencias y una de letras donde íbamos los vagos, teóricamente, que era de 15, creo. Letras Tú tienes una imagen muy formal, Guido. Por eso quizá mucha gente no entienda por qué te pregunto. ¿Tú eras un vago? ¿Eras considerado un vago en esa época? A ver, yo debo haber sido un niño con DDA, el síndrome de desatención e hiperactividad. Entonces no era un buen alumno, ciertamente. No era un vago, las cosas me resultaban, salvo las matemáticas, Ajá. Los cursos me resultaban fáciles y los cursos que me interesaban, literatura, historia del Perú, historia universal, eran cursos en los que yo destacaba y salía con sobresaliente. De hecho, en mi último bimestre del colegio, cuando ya estaba pensando en la universidad, fui cadete distinguido, es decir, Ajá, con promedio superior a 75, porque las calificaciones en el Leoncio Prado eran sobre 100. Pero realmente fue descubrir el Perú en todas sus aspectos y dimensiones, con la intuición que puede tener un chico de 15 años. Pero habían no solo de todas las regiones del Perú, o de casi todas, estoy seguro que de todas, sino de todos los barrios de Lima, sí. de Rímac, del Lince, de La Victoria. Y entonces era muy enriquecedor esa vida. Y en efecto me la tomé como una aventura. Yo me sentía una especie de protagonista especial de la Ciudad y los Perros, o de alguna gran novela que se escribiría. Y luego ingresas a estudiar Derecho en la Universidad Católica, que es también una experiencia muy peculiar, ¿no? Porque tú comienzas a estudiar Derecho, te dedicas al periodismo, viajas fuera, me parece, del Perú por una buena época, y no terminas inmediatamente la carrera. Eres un graduado tardío. Soy un graduado tardío simplemente por una voluntad de finalizar aquello en lo que invertí tanto tiempo. ¿A qué edad te graduaste? Me gradué cuando ya tenía hijos grandes. Me gradué el 93 o 94 haciendo un curso especial de actualización para terminar Derecho. O sea, que puedo decir que compartimos la universidad. Compartimos la universidad, claro. No, porque de hecho yo he llevado cursos, en fin, cuando regresé ya tenía los créditos suficientes para hacer mi tesis, pero debía un par de cursos obligatorios, seguramente un procesal civil o una cosa de estas horrendas. Horribles. Sí, sí, sí. Y entonces tuve que matricularme y de hecho yo he estudiado, porque me di cuenta muy rápido que aun cuando me gustaba el derecho como ejercicio teórico, si quieres, no me gustaba el ejercicio profesional de la abogacía. Eso lo descubrí muy rápidamente, cuando ya mis compañeros comenzaban a practicar en estudios. Y entonces me fui de viaje, de mochilero, al terminar el primer año de Derecho, pensando en que quizá el viaje me permitiría descubrir para qué era bueno. Ajá. ¿Y qué descubriste en ese viaje? Descubrí que lo que de verdad me interesaba era la literatura. Ajá. Y me matriculé, de hecho, en la doctoral de literatura en la Católica. Pero claro, si no tienes la conciencia de que escribir es un oficio que tiene que practicarse como cualquier otro, con dedicación y constancia, el futuro académico, es decir, estudiar una carrera para terminar enseñando en la universidad, tampoco podía ser un poco frustrante. Tampoco me resultaba tan atractivo. Pero antes de que volvieses a estudiar eso, quería preguntarte, ¿viviste muchas aventuras en ese viaje? Todas. Claro. ¿Sí? Sí, digamos que yo he tenido un espíritu aventurero. El Leoncio Prado, ya te digo, fue una aventura maravillosa. El viaje lo hice en barco.
costaba prácticamente lo mismo el pasaje en barco. Todavía existía esta línea italiana de vaporetos que hacían Valparaíso-Génova, y yo calculé, no tenía apuro, no tenía ninguna urgencia ni de llegar ni de regresar, que por el mismo precio podía viajar 22 días, ser alimentado y conocer 9 puertos, me parece, en el camino. Entonces dije... Porque bordeaba la costa. No, perdóname, salías del Callao, llegabas al día siguiente a Guayaquil, al día siguiente a Buenaventura, al día siguiente a Balboa, Colón, Curazao, La Guaira, y ahí teníamos el primer tramo de océano largo, porque creo que eran 6 días entre La Guaira y Santa Cruz de Tenerife. Ajá. Pero, en fin, me pasé el barco, me hice amigo de la tripulación, era un barco de 1.300 pasajeros y 700 tripulantes, es decir, un barquito con el que crucé el océano. Tanto me gustó que volví en barco, y que cuando 5 años después decidí regresar a Europa a trabajar, recomendado por Julio Ortega, eso es otra historia, volví a irme en barco. ¿Tienes alma de marinero? Creo que fue mi primera vocación. ¿Sí? Y creo que es algo que hubiera hecho con eficacia. Me gusta esto de ir de puerto en puerto, de ir descubriendo cosas. Me gusta el mar. Me paraba en la proa del barco, estaba prohibido, pero yo, porque tenías además que pasar por los camerinos de la tripulación, pero yo me paraba en la proa del barco horas. Los marinos tienen fama de revoltosos cuando llegan a los puertos. Son revoltosos. ¿En eso también tienes alma de marinero? Sí, claro, sí. Yo digamos que soy un poquito revoltoso, o lo era, digamos, cuando fui joven. Ajá. ¿Eras muy peleón? Algunas trompeaderas he tenido. Algunas trompeaderas has tenido. Sí. ¿La más memorable? Uy, hay varias memorables. Una memorable con un compañero de derecho que se atrevió a sacar unos paneles, unos carteles que nosotros habíamos puesto contra la guerra de Vietnam. Yo era considerado un izquierdista y era apenas un demócrata cristiano, de izquierda universitaria. Había pues gente en esa época mucho más a la izquierda que se confesada marxista-leninista. Yo nunca me sentí ni siquiera cercano al marxismo. Ajá. Y Lenin me parecía un comisario poco atractivo, pero en todo caso sí, la guerra de Vietnam me parecía escandalosa. Entonces pegamos esto y alguien lo sacó, y entonces lo peché y le dije, ¿qué te pasó? Y ¿Eso en el patio de letras? Eso en Derecho ya. Eso en Derecho en Ribagüero. Nada menos que en la casona del Marqués. O sea que todo el mundo se enteró de que esto estaba ocurriendo. Sí, claro. Y cuando se hizo el desafío, yo le dije, no, vamos a dar un espectáculo acá, además una falta disciplinaria, vámonos afuera. Había en ese momento un hueco donde hoy es el Ministerio de la Mujer, me parece, y nos fuimos al fondo del hueco, pero cuando miramos arriba toda la facultad estaba esperando el espectáculo. Parecía un coliseo romano. Parecía casi un coliseo. Entonces, de manera muy civilizada le dije, oye, circo no, esta tarde a las 2 de la tarde en la Herradura. O sea que fuiste postergando varias veces el desafío. No, en la Herradura no, mira que en mi casa no hay nadie, hay un jardín grande, entonces a las 2 de la tarde pero en mi casa. Quería pelear de local. Quería pelear de local. Y de hecho después me enteré, y eso me pareció una tradición adicional, que en el segundo piso de su casa había una tribuna para invitados especiales. Pero el hecho es que, yo creo que puedo decir su nombre sin cometer infidencia, se trataba de Máximo Cisneros, hijo de Máximo Cisneros Sánchez, el que era dueño de APSA, con una casa muy grande en San Isidro. Era un karateca consumado. Y entonces, entre las 11 de la mañana que se produjo este incidente y las 2 de la tarde, yo llamé a un par de amigos karatecas para que me asesoraran qué hacía con un karateca. Y entonces me dijeron, no dejes de moverte. Y fue una buena receta. Mientras me moví, no me agarró y yo más bien le calcé varios. ¿Y en algún momento dejaste de moverte? En algunos momentos hacíamos break, así de civilizado. ¡Qué civilizado, qué bárbaro! Un airecito, pero claro, después del quinto aire yo dejé de moverme.
y de pronto de 5 metros de distancia o algo así, máximo dando un alarido, esto de película, me calzó una patada que podría haber sido en el tabique o en la garganta, fue en el pecho y me estampó, y me estampó contra el fondo de la planta, claro. Ahí acabó la pelea. Pero... ¿Y tu carrera como boxeador o como karateca? ¿Ah? Y mi carrera como boxeador o como karateca. Guido, vamos a hacer una breve pausa aquí en este momento del rincón del box. Me has sacado una historia que no esperaba contar esta noche. Pero es una historia maravillosa, no lo negarás. Y vamos a volver para hablar de periodismo. Por supuesto. No hemos hablado todavía de periodismo, tu gran pasión, la mía también. Y además, algo para lo que parece que todo lo que nos has contado no te había preparado, ¿no? Parece una gran coincidencia. Vamos a ver cómo es que llegaste hasta ahí. Vamos a una pausa y regresamos.